Si se colocan dos lámparas incandescentes de 50 watts y de 100 watts, por la segunda pasará el doble de corriente eléctrica. Al presentar un filamento más ancho, su resistencia es mucho menor y por lo tanto permite una mayor circulación de corriente. Esta relación se conoce como la ley de Ohm, de la cual se desprende que cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente que circulará. Hola, soy el profe Walter y hoy vamos a hablar de la ley de Ohm. En los circuitos eléctricos, la corriente eléctrica que circula por un cable y la diferencia de potencial que genera una fuente eléctrica se encuentran vinculados. El físico y matemático alemán Georg Ohm descubrió a mediados del siglo XIX la relación entre estas unidades. La ley que lleva su nombre, ley de Ohm, postula que la diferencia de potencial en un conductor es directamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor y a la intensidad de la corriente que circula por él. Dicha ley se escribe matemáticamente de la siguiente manera: B, de diferencia de potencial, es igual a R, resistencia, por intensidad de la corriente. Y, de acuerdo con esta ley, si la diferencia de potencial se mantiene constante, pero aumenta la resistencia, la intensidad de la corriente disminuye. Por lo contrario, si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Esta ley relaciona las tres magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos y permite calcular el valor de una de ellas si se conoce las otras dos, siempre que sus valores sean expresados en la unidad adecuada. La intensidad de corriente eléctrica, representada con la letra I, es la cantidad de cargas eléctricas que recorren un material conductor por unidad de tiempo, y su unidad de medida es el amperio o ampere, representado con la letra A. Al igual que la corriente eléctrica, la diferencia de potencial se mide en una unidad característica. Dicha unidad se denomina volt, que se representa con la letra B corta, y representa la energía necesaria para desplazar cargas eléctricas. La resistencia, que se representa con una letra R, de un conductor eléctrico, se mide en una unidad llamada ohm, en honor al físico alemán. Esto se debe a que la definición de dicha unidad es consecuencia directa de la ley de Ohm. Si se conocen la intensidad de corriente y la diferencia de potencial sobre un conductor, se puede calcular la resistencia de la siguiente manera, como vemos en pantalla. R es igual a B sobre I. Hay diferentes equipos que sirven para poder medir estas unidades. Uno de ellos es el voltímetro. Es un instrumento utilizado para saber la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un circuito. El voltímetro se conecta en paralelo al circuito, lo que significa que parte de la corriente que circula por el circuito se desvía y pasa por él. Es necesario entonces que el voltímetro actúe como una resistencia de valor muy alto, de modo que la corriente desviada sea muy pequeña y el funcionamiento normal del circuito no se ve afectado. Los amperímetros, por otro lado, son instrumentos que miden la corriente eléctrica que circula por una determinada rama del circuito eléctrico. A diferencia del voltímetro, este instrumento se conecta en serie con el circuito. Una vez conectado el amperímetro, funciona como una resistencia de valor casi nulo. Por lo tanto, el amperímetro no ofrece ningún impedimento a la circulación de corriente. Esto se hace para no afectar el circuito eléctrico que se quiere medir. Y por último, tenemos al multímetro, que es un instrumento que se emplea para medir tanto la diferencia de potencial como la corriente eléctrica que pasa por un circuito. Bueno, te dejo una trivia. Contame, ¿qué más estudió y en qué más se interesó Georg Ohm, además de la ley de Ohm? Averigualo y déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de suscribirte al canal. Y obviamente, activa la campanita. Chau chau, nos vemos.